Howard Phillips Lovecraft. Genio del terror y creador de su propio universo cósmico, con criaturas malignas, así es como se le puede definir a este personaje. Considerado un gran innovador del género de terror, al que aportó una mitología propia, los conocidos como mitos de Cthulhu, que constituyen un ciclo literario de horror cósmico. H.P. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, la capital y ciudad más grande de Rhode Island, en Estados Unidos. Lovecraft fue un niño superdotado que a los 2 años ya leía poesía y que a los 6 o 7 años empezó a escribir, y en esa época su género preferido era el policíaco. A los 13 años creó la agencia de detectives de Providence y a los 15 escribió su primer relato, La bestia en la cueva. A los 16 escribió una columna de astronomía para la Providence Tribune. La muerte de su abuelo materno en 1904 afectó tanto al joven que llegó a pensar en el suicidio. Sin embargo, superó esta idea gracias a una tendencia que había ido adquiriendo mucho peso en la naturaleza del joven Lovecraft: la curiosidad intelectual. La infancia de Lovecraft estuvo marcada por la trágica muerte de su padre en un centro psiquiátrico tras diagnosticarle paresia. Lovecraft además tuvo una mala relación con su madre, Sarah Susan Phillips, una puritana ultraconservadora. Sarah negaba a su hijo cualquier muestra de cariño y muchos críticos la consideraban la causante del comportamiento extravagante que el escritor mostraría durante toda su vida. Lovecraft llegó a establecer una gran y estrecha relación con su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, con quien pasaba horas leyendo en la biblioteca. Lovecraft estaba especialmente fascinado con relatos clásicos como Las Mil y Una Noches, La Ilíada y la Odisea. Con el descubrimiento de la mitología clásica e influenciado por todas estas lecturas, Lovecraft llegó a construir altares para antiguos dioses grecorromanos como Artemisa, Apolo y Saturno. La evolución literaria de Lovecraft experimentó 3 fases. Una primera etapa gótica, que fue desde 1905 a 1920. La segunda, una etapa onírica, que abarcó desde 1920 a 1927. Y una etapa final, que tuvo como base la filosofía cósmica desde 1927 a 1937. En la que el cosmos es visto como un todo inmenso y hostil. Su obra es un reflejo de su vida, que fue de todo menos fácil. Vivió aislado, concentrado en sus particulares mundos literarios, casi extravagantes, y entregado a la creación y disfrute de mundos paralelos. Sus relatos tratan sobre espíritus malignos, posesiones psíquicas y mundos oníricos donde el tiempo y el espacio se alteran irremediablemente, como en sus mitos de Cthulhu, un trabajo colectivo que fue creciendo con las aportaciones del llamado Círculo de Lovecraft, un grupo de escritores formado por el propio Lovecraft. Él desarrolló un mundo oculto gracias a la creación de universos propios de seres de naturaleza diversa, donde destacan los monstruos primigenios y el Necronomicon, un terrible grimorio que muestra cómo invocarlos. Sus mejores novelas cortas son el caso de Charles Dexter Ward, 1928, En las montañas de la locura, 1931, y La sombra sobre Innsmouth, 1936. H.P. Lovecraft murió de un cáncer intestinal en el Hospital Jane Brown Memorial de Providence el 15 de marzo de 1937 y en el anonimato, en la pobreza más absoluta. Este escritor revolucionario fue enterrado 3 días después en el Panteón, propiedad de su abuelo Phillips, en el cementerio de Swan Point, donde descansa desde entonces. Si te gustó el video, compártelo, apoya a Biografía del Misterio y síguenos en todas las redes sociales. Nos estamos viendo y hasta la próxima.